Todos y cada uno de ustedes un excelente día. Mi nombre es Flora Emperatriz Carmona Rivas. Soy graduada en la licenciatura de Administración de Empresas y Contaduría Pública y además estoy cursando lo que es la licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Modular Abierta, en la sede central. Me desempeño como técnico de aseguramiento de calidad de auditoría en la Corte de Cuentas de la República y en este semestre estoy cursando lo que es la materia de Derecho Civil 4 Obligaciones con el licenciado y maestro Mauricio Antonio Rivera, que en esta oportunidad estamos estudiando lo que es el tema relativo al pago efectivo. Entenderemos como una o de los modos de extinguir las obligaciones como aquel acto jurídico que libera al deudor del acreedor con esa obligación que tiene hacia él. Y uno de los modos de extinguirlo es a través de la solución o pago efectivo, que se encuentra tipificado en el artículo 1438 del Código Civil y muy específicamente en el artículo 1434 del referido código, que es la prestación de lo que se debe, refiriéndose a ello, a esto, a dar una cosa en específico. Para tal caso, identificamos dos situaciones. Primero, que el pago presupone una obligación llamada a extinguirse y en segundo, para que produzca un efecto al pago, debe existir una obligación. El pago de la obligación lo realiza generalmente el deudor. Además, aquellos a quien éste haya designado para el caso es el heredero, el legatario y el apoderado legal. El heredero es aquel quien recibe todo el patrimonio del fallecido o causante. Puede ser testamentario, que fue nombrado a través de un testamento, o intestado, cuando no dejó ningún testamento antes de morir. El legatario es un sucesor testamentario particular que solo puede recibir bienes por testamentos y determinados. No representa al causante y no tiene más derechos de lo que expresamente dejó establecido en el testamento el causante antes de fallecer. Identificados los deudores, tenemos que conocer quiénes son los que pueden tener el derecho de hacer el pago. Estos son las personas extrañas a la obligación o de terceros interesados a nombre del deudor, tales como el fiador y el codeudor. El fiador es aquel que está por si el deudor principal no cancela la deuda y el fiador responde por el deudor principal en el caso de que el deudor no cumpla con la misma deuda que contrajo. Y el codeudor es aquel que adquiere la deuda con el deudor y de forma voluntaria es dueño del crédito también. La diferencia entre ambas radica en el nivel de compromiso que se adquiere con la deuda. El codeudor está comprometido con la deuda y fiador es un respaldo en caso de que el deudor no cancele. La ventaja que tiene el fiador es el de hacer el pago del deudor principal que ha caído en mora y posteriormente tiene la oportunidad de demandarlo para que el deudor reembolse lo pagado con intereses y gastos ocasionados. Para que un pago sea válido debe hacerse o al acreedor mismo bajo cuyo nombre se entienden todos los que han sucedido en el crédito, o aún a título personal o a la persona que el juez designe, autorice a recibir por él. Esta puede ser por la vía legal, la vía judicial y voluntaria, o la persona diputada por el acreedor para recibirlo. Este expira con la muerte o por la muerte del diputado y por la revocación por hacerse inhábil el diputado. Las formas de pagar a un tercero son, primero, con el consentimiento del deudor. Segundo, sin el consentimiento del deudor. Y tercero, contra la voluntad del deudor. Para realizar el pago de deuda, por regla general, debe pagarse en el lugar designado por la convención. Además, puede pagarse en el domicilio del deudor cuando no se trate de un cuerpo cierto. Y si el acreedor o deudor se cambiare de domicilio, el pago se hará en el lugar en que sí esa mudanza corresponda. Por otra parte, existen dos reglas para el pago de hacer el pago. Estas son, primero, el pago es según como se obligaron las partes, ya sea el deudor no puede obligar al acreedor a recibir otra cosa. Segundo, el acreedor no está obligado a recibir el pago por partes. Siendo así, el deudor debe de pagar íntegramente lo deudado al acreedor para extinguir su deuda y no puede obligar al acreedor a recibir el pago por parcialidades. Existen casos en la obligación que no puede cumplirse como lo dispuso el testador.
o por hacerse por equivalencia. En segundo lugar, es que las obligaciones facultativas, como el deudor se reserva el derecho de pagar con una cosa distinta de la debida. Debemos de considerar que cuando la deuda no ha sido cancelada en su totalidad, el acreedor procede a la imputación del pago y se dan cuando el acreedor y deudor hayan varias deudas, que las deudas sean de la misma naturaleza, que el pago no sea suficiente para cancelar la totalidad de las obligaciones. A fin de extinguir la obligación, el deudor con el acreedor debe de conocerse si la obligación es en dinero, en especie o cuerpo cierto y de género para conocer cómo debe de pagarse y de esta forma quedar libre del compromiso con el acreedor para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y la subrogación. A continuación se detalla la forma de cómo se va a pagar. Primeramente, de dinero. Debe de pagarse con la suma de dinero convenida. Segundo, de cuerpo cierto. El acreedor debe de recibir la cosa en el estado en que se encuentre. Para el caso existen tres situaciones en las que se da este pago. Uno, el deterioro por caso fortuito o fuerza mayor. El deudor no es responsable. En el caso específico de entregar una pintura y ocurre un siniestro, como por ejemplo un huracán, un terremoto, etcétera, entonces él no está obligado a entregarlo. Segundo, deterioro por un acto u obra de tercero. El acreedor acepta la cosa deteriorada, pero tiene derecho a que le cedan las acciones contra el culpable. Y tercero, que el deterioro por culpa del deudor o durante su mora no está obligado al acreedor a recibir la cosa. Para hacerse el pago de las obligaciones de género, es de considerar que existe cierta indeterminación de la prestación cuando se formaliza la obligación. Además, es importante diferenciar las obligaciones de género con las que de cuerpo cierto, siendo estas en las obligaciones de género, el deudor cumple entregando una cosa cualquiera de las que conforman ese género. Y en las obligaciones de especie y cuerpo cierto, el deudor está obligado a entregar la cosa pactada y no otra. Es así que las obligaciones de dar una cosa en las de género recaen sobre las cosas fungibles y en las de especie, cuerpo cierto, sobre las cosas no fungibles. A continuación, daré el resultado de las preguntas que se nos formularon previamente, el cuáles son las respuestas en la número 1. En el caso planteado de la deuda que contrajo Jorge, que es el deudor, con Flor, que es la acreedora, por medio de un contrato de mutuo por la suma de $50,000, se denota una vinculación jurídica entre ambos, ya que el deudor está obligado a realizar los pagos al acreedor con la finalidad de extinguir la deuda. A fin de dar soluciones, mi cliente Flor consideró aplicar el artículo 1439 del Código Civil, en donde menciona que el pago efectivo es la prestación de lo que se debe y en su parte dogmática establece que la obligación por parte del deudor debe de ser real y efectiva, ya que el deudor se comprometió a cumplir a pagar los $50,000 a un plazo de 72 meses con un interés mensual del 6%, los días 5 de cada mes, la cantidad de $829, que comprende capital y los intereses y no una cosa diferente a la que Jorge está proponiendo a Flor de recibir $400 en efectivo y como pago total un terreno valorado en $50,000 para saldar la deuda, razón por la cual Flor es la acreedora y esta no está obligada a recibir por parte del deudor una cosa distinta a lo pactado, ya que existe una obligación civil que nace del contrato de mutuo pactado y este tiene fuerza de ley entre las partes contratadas y deben de cumplirse al tenor de lo que en dicho contrato se estipuló. Aunado a lo anterior, debemos aplicar el artículo 1440 del Código Civil, inciso segundo, que expresa que el acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que no se le deba, ni aún a pretexto de ser igual o mayor al valor de la ofrecida. Por otra parte, a fin de proporcionarle alternativa de solución a mi cliente Flor, le tengo a bien sugerirle en cuanto al terreno de recibir el mismo, el cual está valorado en $50,000. Lo siguiente, primero, que se realice un avalúo del terreno por medio de un perito y este perito tiene que ser de una reputación, de una firma
de reputación y especialización en operaciones de bienes raíces en el mismo, con la finalidad de conocer el valor de mercado al cual está valorado el mismo, a fin de contar con un parámetro que le indique si el valor del terreno es arriba del precio adeudado de $50,000 y si la respuesta es positiva, que Flor acepte como pago y adicionar a ello el pago de los intereses adeudados, realizando una ampliación o modificación al contrato a fin de establecer que Jorge pagará los intereses por la deuda contraída, cediendo además el bien como pago por la deuda y que siga el procedimiento para registrarlo a su nombre. Segundo, a fin de recuperar el dinero efectivo, Flor tiene la opción de vender el terreno para contar con efectivo en ese momento y no a un futuro, ya que tiene que contemplar el valor del dinero en el tiempo. Tercero, en caso de que el avalúo resulte de menor cantidad, no aceptarlo y hacer efectivo las cláusulas del contrato ante el juez competente a fin de embargar la prenda solidaria, ya que el dinero entregado es su capital de trabajo y con ello disminuyó su disponibilidad financiera. En relación a la pregunta número 2, y para a fin de dar la respuesta a la interrogante, hay que considerar que el pago es válido cuando se hace el acreedor y en ello existen dos situaciones. En primer término, lo que establece el artículo 1446 del Código Civil, que dice que que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor mismo bajo cuyo nombre se entienden todos los que hayan sucedido al crédito, aún al titular singular o a la persona que la ley o el juez autorice a recibirla para él, o a la persona diputada por acreedor para el cobro. En ese sentido, José, al hacer el pago mensual al hijo de Allison, quien era su heredero por el testamento que lo acreditaba, cumplió con su compromiso adquirido de acuerdo a lo convenido a pagar la suma de $20,000 en un plazo de 3 años, el cual lo realizó de buena fe y creyendo que paga al verdadero acreedor, como lo manifiesta en el párrafo segundo del artículo 1446 del Código Civil. Por esta razón, el legislador, por causas de justicia y equidad, da por válido dicho pago. En segundo punto es que existe el caso de que a quién debe hacerse el pago. Y como respuesta es que el pago hecho a la persona que la ley o el juez designa. Para tal situación, Rafael le aclara a José que en el último testamento de su tía Allison, el heredero es él y según la ley es el que tendría validez y en el cual consta la declaratoria de heredero y la que hace del conocimiento a José para su acreditación, a fin de cumplir con la legalidad del artículo 1447 del Código Civil. Y en ese momento que José se da cuenta que ha estado pagando el acreedor equivocado porque confió en el hijo de Allison y que continuará realizando sus pagos mensuales a Rafael por tener la legalidad y acreditación como acreedor de recibir y de esta forma extinguir la obligación. Es de hacer notar que al haber notificado Rafael a José que es el verdadero heredero acreditado de Allison, no deberá realizar un nuevo pago de la deuda al hijo de Allison. Caso contrario, sería calificado de nulo, ya que tiene que pagar al nuevo acreedor, según el artículo 1448 del Código Civil, en su primer numeral, el cual menciona que el pago hecho al acreedor es nulo en los siguientes casos. Primero, si el acreedor no tiene la administración de sus bienes, salvo el caso del artículo 424, inciso segundo, en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado de provecho y se justifique con arreglo al artículo 1558 del referido código. En relación a la pregunta número 3, nos referimos en este caso que estamos ante la presencia de las formas de pagar al tercero de por quién puede hacerse el pago y una de estas formas es la de sin el consentimiento del deudor, que le da acción a Flor a demandar a su hermano Oscar, quien es el deudor de la obligación crediticia con Jorge, que es el acreedor, a fin de recuperar lo pagado, que en este caso serían los $20,000 más los intereses pactados con el Banco de la Vivienda, y si fue útil a su hermano Oscar deudor con la finalidad de no perder su casa que sirve de garantía hipotecaria para que Jorge proporcionara un crédito de $30,000. Lo anterior tiene su base en los artículos 1443 y 1444 del Código Civil. Así también es de mencionar que al hacer el pago Flor, que es la hermana de Oscar, a Jorge, quien es el acreedor, a fin de extinguir la obligación crediticia, existe una subrogación de parte del acreedor a un tercero que le paga,
ya que le está transmitiendo los derechos del pago y con ello Flor tiene la potestad de subrogar por ministerio de ley para que Oscar le pague la deuda aún en contra de su voluntad, ya que Flor proporcionó como garantía hipotecaria su casa, constituyendo con ello una obligación solidaria, tal y como lo dispone el artículo 1478 y el artículo 1480, tercer numeral del Código Civil. En relación a la respuesta de la pregunta número 4, es de considerar que existe un contrato mutuo por la cantidad de $25,000, pagaderos en cuotas mensuales, vencidas, fijas y sucesivas, de $2,083,33, del cual no generaba intereses mensuales sobre capital por Claudia, que es la deudora, a Yanira, acreedora, donde la deudora incumplió su pago porque sucedió un siniestro causado por el incendio, que es un hecho fortuito o fuerza mayor que destruyó el negocio de Claudia. Sin embargo, para hacer frente a su obligación, esta le ofreció a su acreedora Yanira un microbús de transporte colectivo de su propiedad, valorado en $30,000, un monto superior a la deuda contraída, mientras gestiona un crédito bancario para recuperar su negocio y ponerse al día con la deuda anterior. Yanira, que es la acreedora, aceptó la oferta, consintiéndola de manera natural a fin de extinguir la deuda. Por tal situación, lo que quiso ofrecer Claudia a Yanira cuando le reprendió su impago fue un modo de extinguir la deuda denominada novación, que esa la encontramos en el artículo 1438 del numeral segundo del Código Civil y también en los artículos 1498, 1500, 1501, numeral 1 del referido código. Esta innovación se da porque se está sustituyendo una nueva obligación por otra nueva. O sea, la entrega del microbús valorada en un monto superior a la deuda, mientras le entregaban el efectivo de la deuda a contraer por el banco por la anterior, de $25,000, o sea, otra obligación. Y de esta forma cumple con su obligación de pagar la deuda. En referencia a la conclusión del tema relacionado, en estudio, que es el pago efectivo, ha sido de provecho para conocer los modos que existen para extinguir las obligaciones en todo o parte, según lo establecido en el Código Civil, y lo entendemos como aquel acto jurídico que libera al deudor de la prestación obligada a su acreedor. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe y para establecer cómo debe de pagarse. Debo de conocer si la obligación es en dinero, es de especie o cuerpo cierto y de género, a fin de extinguir la deuda con el acreedor y de esta forma quedar libre del compromiso adquirido para que el deudor, una vez pagada su deuda, se tenga a bien recibir las garantías proporcionadas para la adquisición de la deuda, tales como la fianza, la hipoteca o la prenda. Por otra parte, con el desarrollo de los casos efectuados, adquirí el conocimiento de identificar el articulado correspondiente al Código Civil, que encaja en cada una de las situaciones pagadas y los escenarios planteados a mi cliente para una mejor solución a la problemática. Hasta aquí mi participación. Que tengan un excelente